El éter no puede comprimirse, el éter no puede colectarse, el éter es lo que llaman los físicos a día de hoy el campo de Higgs. Lo digo porque es que el éter lo he estudiado muchísimo últimamente, porque lo he visto en muchos vídeos. Esto es uno de los temas que trataré este lunes, por ejemplo, en el canal en el vídeo que voy a hablar sobre Vives of Cosmos, el cual pues hay muchas cosas que no comparto, y una de las que habla Vives of Cosmos habla muy gratuitamente sobre el éter. El éter, digamos que el éter, si queremos pensar en nuestro mundo como una especie de videojuego, por así decirlo, digamos que un videojuego sobre algo tiene que imprimirse, pues el éter está en todas partes. Nosotros atravesamos el éter. El éter está dentro de mí, el éter está aquí, está en todas partes. Cuando tú quitas la nada, o sea, envasas al vacío, lo que te queda es el éter, ¿no? Las cosas colapsan al éter, no al vacío, al éter. O sea, el éter es lo que llaman los físicos el campo de Higgs. Lo que pasa es que no lo pudieron llamar éter porque si afirmaban que existía el éter, según el experimento Michelson-Morley, la Tierra es estacionaria y no se mueve. Entonces, ahí la ciencia tenía un problemón. Entonces dijeron que el éter no existe y que la Tierra sí se mueve. Sin embargo, luego, como no pueden explicar que no haya un vacío absoluto y que todo está sobre algo, tuvieron que llamarlo el campo de Higgs. Pero el campo de Higgs, lo que llaman campo de Higgs es el éter. Entonces, el éter no puede concentrarse, no puede colectarse, el éter no puede proyectar absolutamente nada. El éter es la malla donde se imprime toda la materia conocida, por así decirlo. ¿Vale? Esto lo quería aclarar porque me parece algo importante, ¿no? Sí, yo te aclaro que en el modelo cóncavo toroide, para mí son sinónimos. El electromagnetismo y éter, para mí, son sinónimos. Y después esto, pues, te lo iré explicando, ¿no? O sea que... Y entonces, al ser sinónimos, te digo que es cierto que el éter, esas categorías que tú le pones, pues sí, pero difiere del pensamiento, de mi pensamiento, ¿no? De mi pensamiento concreto, porque entonces así te pone el éter como algo, o sea, lo que se conocía, porque yo discrepo incluso eh, del éter tradicional, podemos decir así, ¿no? Sino para mí el éter tiene pues dos tipos de elementos. Una manera que tú lo alteras, entonces tú obtienes, por ejemplo, energía del vacío, pero tiene otra parte también que ella, pues, se puede decir así, que se reajusta, podemos decir. Y entonces, para mí es sinónimo. Electromagnetismo y éter, para mí es sinónimo. ¿Y cuál sería la acción? Aquí, Primera, aquí binaria. nos comenta Joseph, el éter es el quinto elemento, parte de la fuente. Bueno, sí, yo comparto todo lo que es la fuente original, etcétera. Yo comparto mucho todo lo que tiene que ver con ese tema, ¿no? Pero yo que es que, ¿cómo os lo diría? Es que el éter, digamos que todo viene de la fuente original, por así decirlo, pero cuando hablamos de la fuente original y todo esto, entramos en el plano de lo espiritual, que yo no veo la hora de desvincularlo de la forma de la Tierra. Para mí tiene muchísima importancia. Em, Todo está interconectado, ¿no? No hay dos sin tres, ¿no? Pero, pero cuando intentamos ser científicos, ¿vale? Digamos que si hablamos del éter, el éter, vale, todo viene de la fuente original, ¿no? Pero ahí entramos en el terreno de lo espiritual. Si queremos dar una explicación, digamos que científica, el éter está en todas partes, entonces no es que venga de ninguna parte, ¿no? O sea, todo lo que podemos ver, si somos creacionistas, que lo somos, por lo menos yo lo soy, pues sí, claro, todo fluye de la fuente original, toda la materia, digamos que nos la ha dado este creador o este Dios, llamarlo como queráis. Sin embargo, lo que es el éter está en todas partes, ¿no? O sea, es lo que llaman el campo de Higgs, es precisamente eso, es el éter, es ese fluido que lo permea todo, ¿no? Sobre donde se imprime toda la materia. Yo en este directo me quiero centrar más en todo lo concreto. Yo en el que hice con tío eléctrico, pues derivó sobre todo la parte que es muy importante, ¿no? Parte fundante que escapa un tanto a lo físico, espiritual, tal. Pero yo en este me quiero centrar sobre todo en lo concreto, en lo experimentable,
Lo que pasa es que hay muchos conceptos, como este que tú me estás hablando del éter, que se entiende de una manera y yo lo entiendo de otra. Y yo incluso creo que simplifico. Entonces, Sí, pero fíjate que yo te cuando... quiero ir a lo concreto y te voy a ir a lo concreto. Perdóname que te corte un segundo, José Antonio, perdóname que te corte un segundo. Yo cuando te hablo del éter, te lo sustituyo por el campo de Higgs, que el campo de Higgs, según los científicos, existe, ¿no? Ya te digo, podríamos entrar a debatir si lo que nos dicen los científicos vale no es, pero Claro. cuando queremos mirar algo físico, cuando los científicos te hablan del campo de Higgs, si te fijas en las descripciones que te hacen sobre el campo de Higgs, te das cuenta que te están hablando del éter. Entonces, claro, el éter, cuando queremos hablar del éter con electromagnetismo, con tal, con cual, yo lo comprendo como opiniones, como conjeturas, pero si me quieres explicar que algo es así de alguna manera, esto no sé si me explico, me gustaría que me lo puedas demostrar, ¿sabes? Sí, No mira. quiero creer que algo es así solo porque me lo digas tú. No sé si me Mira, yo te explico. digo, Necesito que me des una serie de cosas asentadas en las que yo sí. pueda decir, vale. Aunque no me lo puedas demostrar, me cuadra que esto sea así porque hay una argumentación sólida que me lo asienta, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Sí. Voy a ir a lo directo, porque lo que nos dicen los científicos, lo que dice el campo de Higgs, tiene muchas partes verdaderas, tal, pero yo voy a parte más concreta, que le puedes dar el nombre que quieras. Le puedes dar el nombre de éter, del electromagnetismo o de como sea. Yo te digo, yo considero en este sentido el éter por su acción concreta sobre el medio concreto, aunque no podamos verlo, como eso también la misma ciencia lo sabe, ¿no? Si tú mismo acabas de decirme que te traspasa por dentro, por fuera, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero aparte de eso, yo tengo que ir a partes concretas y te digo, llámale como tú quieras, pero lo que yo te digo, yo le digo éter a una fuerza que es la contraria de la gravedad, que es la fuerza que nos lanza al suelo y no nos lanza al suelo como la gravedad, sino nos lanza al suelo empujándonos desde arriba, y caemos al suelo. Y por eso los oficialistas y los satánicos, dijéramos así, pues invirtieron, incluso le pusieron el nombre de gravedad. Una cosa grave es mala. Sí, bueno. Entonces yo le llamo a eso, si quieres darle otro, lo que tú quieras, ¿no? El nombre que tú quieras. Sí. Yo le llamo a esa fuerza que precisamente, claro, si lo vamos analizando más, pues el electromagnetismo es eso, que es lo mismo. Entonces dirá, bueno, pero ¿dónde está? No la veo tal y cual. Claro, no la ves, pero es lo mismo que, pero te puedo decir dónde la puedes ver por su efecto, no físicamente, porque está en un nivel más sutil que nos traspasa a nosotros, y la traspasa a todos. Los científicos, precisamente, sobre todo en un reseteo anterior, pues lo utilizaban cogiendo toda la electricidad del éter, que era de la atmósfera, que no se ve. Entonces no se ve tal y cual, pero está ahí y míralo, te produce efectos concretos que te da electricidad sin necesidad de cables, como eso hicieron en un antiguo mundo. Entonces yo te hablo de cosas concretas. Bueno, pero eso tú me estás hablando de esa teoría de Warranon, que habla de que hace 200 años hubo un cataclismo a nivel mundial, que hay edificios que están medio enterrados, que todo se debió a que utilizaron tal vez una tecnología que superaba, y ahí habla de colectar éter de la atmósfera. Eso, mira, yo sinceramente, colectar éter de la atmósfera no le veo ningún sentido. Si colectaban electricidad y lo hacían, les salía, yo que sé, mucho más a cuenta, digamos, que colectarla de los rayos de las tormentas y almacenarla. Coges la electricidad de los rayos de las tormentas, tendría mucho más sentido eso, por ejemplo, ¿no? O directamente tomar electromagnetismo, que funcionara electromagnéticamente, pero el éter, precisamente el éter, no necesitan cogerlo de la atmósfera porque está en todas partes. Si hay una manera de colectar éter para hacer algo con él, si es que se puede, porque no se puede, porque es donde se imprime todo, si hay alguna manera de sustraer el éter para hacer algo, si la hubiera, la podría sacar de cualquier parte. O sea, porque está en todas partes el éter. No tiene ningún sentido colectarlo de la atmósfera porque no es una cosa que se pueda coger. Es donde el éter es donde se imprimen las cosas que podemos coger. Pero el éter no se puede coger, es que no hay manera. No hay por dónde cogerlo. Ni siquiera el vacío lo coges. O sea, ahí es donde está el tema con el éter. Es a lo que yo me refiero, ¿no? Entonces, claro, es a lo que quería ir un poco. Yo te digo que
por eso te dije hace unos minutos así que puede tener dos partes. Una parte que es la que se coge y se manipula, pero otra Ujú. parte que podemos decir así, viene, sustituye y esa siempre estará, podemos decir así, siempre será inalcanzable, podemos decir, pero otras sí. Y entonces, y tú dices, de cualquier forma, sí, de cualquier forma, pero es que se necesitan procedimientos. No, que Y está esta bueno, gente, está bueno, y José esta Antonio. gente, Yo lo sí, único que quiero que se entienda, ¿no? Cuando me hablas de sustraer éter o cualquier cosa así que sea coger éter, o sea, todo eso yo lo que quiero es que me expliques cómo se hace, de qué manera se hace y que me argumentes, que me lo argumentes todo. Porque si no, si a mí no me explicas cómo se hace eso de sustraer el éter, pues a mí me dejas, digamos que al aire, porque tengo que creerte. No, ahí no tengo un argumento que diga, mira, pues sí, no quiero yo el pensar, pues vale, esto es así porque tal, no. No sé si me explico, no sé si me estoy sí, explicando. sí, sí, Necesito pero algo vamos, un poco asentado. pero esto sería casi un todo desarrollo de puntos, ¿no? Hay muchísimas fotos de hace 200 años, cómo existían todos tipos de postes y tipos de catedrales y tipos de edificios que consiste precisamente, como todo está aquí organizado electromagnéticamente, si te gusta más esa palabra, Ujú. electromagnéticamente, entonces existen cargas positivas y negativas que se ponen pináculos, se Bueno, ponen pero en todas las catedrales, se ponen es- conectores y entonces eso entran en relación con tecnología que precisamente producen sobre todo el mercurio y también en conexión con agua, que te estoy diciendo que es el equilibrante de toda esta emisión, y ellos en un pasado, y esto sigue estando evidentemente, pues hacían esa parte, podemos decir, más superficial del éter, utilizarla. Entonces, y eso es algo real. Eso, bueno, si pero quieres. cómo que eso es algo real. Espérate, ¿ves? Es a lo que voy. Si tú me dices, por ejemplo, eso es una posibilidad, te la compro. Si me dices que eso es algo real, demuéstramelo. Me lo tienes que Pues mira, te voy a demostrar, decir José sencillamente, te Antonio, voy a decir, porque lo que tú me explicas o sea, esa teoría que, por ejemplo, explica Waranon en muchos vídeos, una teoría vale, que puede ser, pero es que aunque hubiese habido un cataclismo, aunque muchas cosas hubieran sido, lo de que extraían éter del cielo, o sea, eso es una imaginación del que se la pero, inventó y punto. pero Vives of Cosmos es un canal que también tiene cosas de ese estilo, de hecho va bastante compinchado con Ewaranon, concuadran en algunas cosas. Ewaranon luego también habla mucho del mapa de las tierras en la luna. En fin, yo este lunes saco un vídeo que espero que no le siente mal a nadie, porque voy a ser muy duro con Vives of Cosmos, pero muy duro. O sea, más que muy duro, voy a ser, digamos que neutral. O sea, voy a hacer un análisis desde la neutralidad, es decir, pero en profundidad. Em, y yo, pues claro, cuando me encuentro con cosas así que me dices, no, esto es real, a ver, es real, pero si es real, esto hay que demostrarlo. Entonces, si es real, me tienes que poder sustraer éter ahora y poderme demostrar cómo creas bueno, pues, electromagnetismo a través del éter. pues te voy a decir, eh, la Pero tú puedes hacer electricidad, eso, José Antonio, porque si puedes ¿qué? hacer eso, si tú puedes extraer éter tú mismo y convertirlo en electricidad, ¿lo No, puedes hacer? te voy simplemente a poner ejemplos de lo que yo considero éter. La electricidad es una energía, todo eso lo tenemos por todas partes, ¿no? Pero no es éter. La electricidad Pues es entonces, pero electricidad es un y el efecto del éter. electromagnetismo. La electricidad es un efecto del éter que es una fuerza eléctrica, precisamente, pues eso. Y eso es lo que sin cables, en un pasado, pues esa civilización anterior, porque existen muchísimos indicios por todas partes. O sea, eso, el mismo Nikola Tesla, precisamente, para no tener cables, y montó una torre, la torre Tesla, que después se la tiraron, porque esto ya es Yo otro tema de lo que quiero, intereses. sí, sí, Yo le llamo éter a eso. Yo le llamo éter a eso, a coger una energía. ¿eh? la torre Tesla daba energía sin cables a todas partes, pero la torre Pues, Tesla no tiene nada que ver con el éter. La torre Tesla tiene que ver con la electricidad y funciona la pues bobina yo, Tesla. Lo que hace bueno, precisamente es tirar electricidad a través de un ajá, cable, a través de la pues bobina. Es sí, como cuando claro, coges pues en agua. mi concepto, Cuando coges agua y le das presión, el Nicolás Tesla, para generar la bobina Tesla, esa con la que le daba energía sin cables a todo el mundo, mm, te explico cómo funciona porque es que lo sé. Se pasó en el agua de las cataratas del Niágara.
Eso es lo que hizo Nicolás Tesla. Y lo comparó con el agua. Tú coges el agua y a mayor presión le das, a medida que le vas cerrando, el agua sale con más fuerza. La bobina Tesla funciona exactamente igual. Tú tienes un nivel de electricidad, un voltaje o lo que sea, de electricidad, y a medida que lo vas embobinando, ¿vale? Es como que esa electricidad se va condensando y se hace más potente. Y cuando llega arriba de la bola esta de la Tesla, a partir de ahí, pues crea, pues eso, pues, o sea, va sin cables, ¿no? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con ningún éter. O sea, el éter ahí es que no pinta absolutamente nada, José Antonio, te lo Bueno, prometo. yo O te sea, lo, yo te te lo lo digo porque lo sé. respeto, yo te respeto que esa idea que tú tienes, pero yo en mi idea tiene que ver todo, porque en mi idea todo viene de lo mismo. Todo es un tipo de energía eléctrica, incluso, pero esta sobre todo es tecnológica, pero incluso físicamente, los elementos físicos, biológicos como nosotros, pues también tenemos precisamente ese tipo de electricidad. Una electricidad, pero incluso más sutil todavía que esa otra. Entonces yo voy simplificando y voy uniendo y voy a los puntos esenciales. Entonces para mí todo eso es lo mismo. Y entonces voy a ir concreto, porque es que si nos apartamos mucho... No, para nada, José Antonio. A ver, entonces, que no me quiero sí, apartar. Yo simplemente, por ejemplo, cuando lo único que quería sí, matizar es esto, ¿no? Yo, por sí. ejemplo, tú sabes que tengo mi idea de modelo de tierra cuántica, por ejemplo. Es un modelo que es una idea de modelo, como línea de investigación puede ser más o menos interesante, pero yo no puedo afirmarlo. Yo no te puedo decir, no, esto es real. ¿Por qué? Porque hay cosas que no te puedo demostrar y yo tengo que ser consecuente. Lo que no te puedo demostrar no lo puedo afirmar como real. No, Insisto, yo podría haber yo hecho no un vídeo. No, José Antonio, pero quiero que esto se comprenda, que lo sí, comprenda sí, sobre sí, todo te la gente, entiendo. ¿no? Yo podría haber presentado ese modelo, yo lo presento con una música bonita, hago como hace Waranon, como hace Vive esos Cosmos, y me pongo una vocecita así como hace el de Vive esos Cosmos, y te digo, porque esto es así, porque tal, porque cual. Y me lío a convencer a la gente de que eso es así porque tal y porque cual, y hago lo que hace lo que hacen estos canales, que es coger palabras exóticas que le lleguen muy bien al oyente, ¿vale? Porque tú metes la palabra éter en un vídeo y dices, esto viene del éter porque no sé qué. Los rayos cósmicos no sé cuántos, esto no sé cuántos y esto refleja por aquí, porque metes 4 palabritas que suenen bien y dices, ah, mira, y le metes música, le metes tal, y convences a la gente de una cosa que luego tal vez no tenga absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, yo eso no lo quise hacer con el modelo de tierra cuántica, con mi idea de modelo de tierra cuántica, lo expliqué tal cual y además fui muy transparente. O sea, es una idea de modelo, no lo puedo demostrar, es una idea que pueda ser más o menos atractiva, punto. Hasta ahí. Y expliqué que lo hacía de esa manera porque no quiero contribuir, digamos, a generarle un cacao mental a nadie. Al Sí, contrario, lo que quiero es que la gente discierna, como bien dices siempre, ¿no? sí, sí, o sea, Entonces, sí, o sea, claro. yo lo que quiero es que la gente, en un principio, no se cree lo que yo estoy diciendo, pero que conozca mi punto de vista. Entonces, mi punto de vista en realidad va simplificando, aunque parezca lo contrario. Entonces, va simplificando, por eso voy uniendo tantas palabras tal y cual. Entonces, yo te digo, yo pues, esencialmente, para mí, y te estoy intentando explicar lo que yo considero el éter, pero esto sería cuestión de otro tema de ese, pero te lo voy a decir Sí, sinceramente, sí. que para mí Sí, 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 esos sí. efectos tecnológicos, pero también incluso biológicos. Para mí, el electromagnetismo también para mí no es un electromagnetismo así solamente tecnológico, sino biológico. El ser humano tiene también un tipo de electricidad en su organismo, porque funciona de esa manera. Entonces, para mí, toda su base es éter. Le llamo éter o le llamo el electromagnetismo. Me da igual, o le puedes dar otro nombre. Ahora, te lo voy a poner en cosas concretas, ¿no? En cosas concretas en relación con esto que estamos hablando del agua y del empuje, etcétera, y de la gravedad, ¿no? Entonces, se le llama también éter push, que es éter empuje, muchos cóncavos le llaman éter push o éter empuje, que para mí es lo contrario, lo inverso de la gravedad, desde una parte superior que no se puede percibir físicamente, pero que por sus efectos, pues la tenemos. Y yo me quiero remitir en este vídeo precisamente a los efectos concretos que podemos comprobar. Ahora, otra cosa es que se diga, pues no, esto a lo mejor no es éter o es tal, pero yo, que me entienda que yo, para mí es lo mismo, estoy hablando de lo mismo. Entonces, ¿cómo te lo puedo poner de la manera más sencilla la expresión de lo que te quiero decir? Pues un imán. Todo el mundo conocemos un imán. Entonces,
Entonces, un imán, fíjate que tiene dos polos, porque precisamente este modelo, sobre todo el que yo digo toroide, para mí lo que me da es no una comprensión solamente de lo que pudiera ser, la forma más hasta ahora, o sea, mientras que hasta ahora más acertada del modelo de Tierra y del modelo de Cosmos, ¿no? No solamente de esto, sino incluso de toda la realidad, porque veo que todos son fractales de este tipo de modelo, y que precisamente pues va simplificando. Por eso te digo que yo simplifico y en vez de decirle dos nombres, electromagnetismo, éter o lo que tú has dicho antes de, no me acuerdo de otra cosa, ¿no? Pues yo digo solamente, vamos a llamarle una sola cosa, la que tú quieras, ¿no? Entonces, en un imán, fíjate que existe una fuerza que se llama el muro de Bloch. Eso es comprobable, eso no es porque yo lo diga, eso cualquier persona lo puede ver. Entonces, en ese muro de Bloch, pues tiene dos polos, tiene una polaridad. Y entonces, en esa polaridad tú coges una limadura de hierro pequeñita, la llevas, y ¿dónde se queda más fuerte? Pues en un extremo. Puede ser el polo positivo o puede ser el polo negativo. En las dos se queda. Pero si la llevas con mucho cuidadito desde un polo al otro hasta que llegues a la parte central del imán, que es el muro de Bloch, ahí se queda quieta en ese equilibrio esa limadura de hierro. Y entonces, ¿dónde voy con esto? Pues que tú esa parte central de ese muro de Bloch nunca la verás. Ahora, igual que pasa con el éter que yo estoy diciendo o con el electromagnetismo que yo te estoy diciendo, nunca lo verás físicamente, pero su efecto sí. El efecto sí, porque nada más que tú esa mijita de ese hierro la muevas para un poquito más a otro, pues rápidamente va al polo que esté más cerca. Y entonces vemos sus efectos. Entonces, por sus efectos físicos, concretos, observables, manipulables, es lo que nos puede dar a nosotros una gran guía para saber precisamente interpretar toda esta realidad. Entonces yo en este vídeo no quiero hablar del éter, como hice con Tío Eléctrico, o la parte espiritual, que para mí también es lo mismo, es una misma fuente la que hace esa acción, pero eso lo dejo yo aparcado y me limito aquí sobre todo a formas físicas, aunque yo entiendo que las personas le han hablado mucho del éter, los científicos han hecho el experimento de Michelson-Morley, han sacado sus consecuencias, lo han descartado, yo todo eso lo sé, pero entonces yo voy con investigación personal muy simple, que existe un centro y a ese centro, en su proyección aquí en esta realidad, pues le puedo llamar la palabra que más de las conocidas, pues es éter, pero éter con esa categoría que te estoy diciendo que no se ve físicamente, pero que tampoco es solamente el campo necesario por el que se traslade la luz o otra cosa. No, para mí no es solamente eso, sino que tiene también de partida una acción que realizó y creó toda esta realidad. Y la creó en un tipo de tensión, una tensión vital, que está todo aquí tensionado. Aquí. ¿Y cómo está tensionado? Pues eso es lo mismo que polarizado en dos polos. Y entonces, en esos dos polos, desde ese centro, ¿cómo se producen esta creación y tal? Bueno, pues a mí me lleva el de eso de que todos son movimientos vibratorios, todos los movimientos vibratorios son circulares, todas las ondas son circulares, y si vemos, por ejemplo, el campo magnético de los imanes, pues lo que te forman son esferoides, ni más ni menos. Pero hay que saber que en esos esferoides hay uno que es central, que es el plano de equilibrio como el que te acabo de decir. Y por eso para mí, los terraplanistas están confundiendo lo que es un plano de equilibrio, que es real y verdadero y tienen toda la razón, con trasladarlo a que toda la totalidad y la parte física pues tiene que ser plana. Y entonces ahí para mí es donde está una especie de nudo mental, que si solamente nos decimos, mira, tú cuando me demuestres que el agua se curva, pues pasaré a tu teoría. Pues yo diré, no te lo podré demostrar. Ahora, yo le diré, pero tú tendrás un montón de, como voy a seguir yo presentando, de cosas que no encajan y las meterás debajo de una alfombra, plana y ahí, en cierto modo, pues para mí, pues te quedará. Y yo, en cambio, yo quiero dar una salida, decir, bueno, pues a lo mejor las cosas son sencillamente dándole la vuelta al calcetín, pues a lo mejor me gustaría que algunos llegaran un poquito a mi comprensión y decir, oye, pues mira, de esta manera es que encaja no solamente esto de la forma de la Tierra, sino otros muchos
realidades. Por ejemplo, muchos fractales. Empezará a haber fractales aquí en los seres vivos, en las plantas. Es lo mismo que tú viste a lo mejor con una planta que me parece que dijiste que le ponías un campo magnético y entonces ya no crecía hacia arriba. Claro, entonces ya te será explicativo, pues mucha más de esta realidad, que es lo que yo pretendo. Bueno, pero aquello tiene que ver con, digamos que con lo que es la gravedad, lo que llaman gravedad, que yo personalmente pienso que tenga más que ver con, pues, con campo eléctrico, electromagnético, que la gravedad tenga algo que ver con el electromagnetismo. Eso es a lo que yo me refería con eso, ¿no? Porque, claro, a una planta lo que le pones unos imanes, la propiedad magnética del agua, pues bueno, pues la planta no sabe para dónde crece, ¿no? Pero bueno, Claro, en fin, José Antonio, yo sobre todo quiero que te sientas cómodo, no quiero que te yo sientas... estoy cómodo, yo Vale, entiendo y perfecto. yo me pongo en el caso y entiendo todas estas preguntas, pero yo lo que Yo quiero un poco que se me lo dé, único, lo, un- que lo se único me lo que se único me que... entienda un poquito lo que yo quiero decir, aunque no se comparta. Entonces, Sí, claro, yo entiendo, sí, claro, pero que viene el quiero que... electromagnetismo. Yo digo, para mí es lo mismo, tal. Yo sé que eso sorprende, claro que sí. Claro. No, yo Claro, quiero por que... supuesto, pero yo digo, bueno, pero a quiero que ver, me comprendas... fijarse un poquito más, Sí, seguir sí. escuchando el modelo y veréis que en No, realidad pero pues, por es supuesto que una lo vamos a cosa, escuchar. para mí el toroide, sobre todo, el toroide, o sea, la cóncava toroide, que le podemos poner otro nombre, en realidad es más, va más simple, en realidad, por lo menos para mí, ¿no? Y por eso, claro, como es más simple, pues yo tengo que simplificar y donde a lo mejor mucha ciencia ha creado muchas palabras, electromagnetismo por una parte, por otro éter, por otro, yo qué sé, vibraciones, por otro, pues yo en el modelo lo encajo de una manera más sencilla, pero no quiero hacer que la gente Te piense que comprendo, estoy ya te ahí en el digo. aire, ¿no? Sino voy a cosas muy concretas, físicas. Pero ya digo de un Perfecto. principio que la fuente o el éter, físicamente, directamente no. Ahora, indirectamente sí. Y entonces te da la explicación. Bueno, este es el siguiente que has Bueno, puesto, ¿no? que ya te Entonces digo aquí, que yo no quiero refutarte ni nada así, ni mucho yo menos, me ¿vale, alegro que José me Antonio? refute, que todo lo que Yo tú lo, creas que yo me lo puedes único, refutar, que si cuando me me decías... refutase y realmente yo en mi esquema me pones algo que me hagas, o sea, no te quepa duda, A que ver, yo le daré 10.000 vueltas, o sea, yo porque si eso quieres, es mi vocación. Me ha dicho esto y esto no lo encajo yo. Pues yo le doy 10.000 vueltas. yo solamente te puntualizaba simplemente, pues eso, ¿no? Que cuando me dices, no, esto es real, por ejemplo, y el éter se colecta o tal, pues simplemente pues digo, bueno, pues esto habrá que demostrarlo si es real, nada más, ya está, simplemente, ¿vale? Si quieres todo lo que es tema de debate, si quieres lo dejamos un poco más para el final, como habíamos dicho, seguimos viendo láminas, ¿vale, Sí, José esta, por Antonio? ejemplo, como estamos con el agua, yo quiero tocar esta parte del agua para que no se sientan los terraplanistas tan seguros con que el agua no se curva. Pues aquí hay un vídeo que hicieron estos que hizo Aigot y Sebas. El agua se curva en la tierra cóncava. Y entonces aquí, cuando es un contenedor, porque en la tierra, como dice muy bien Will Brass, se necesita un contenedor para que exista un tipo de presión, exista una acción. Pues entonces, como la misma tierra cóncava, ella es el contenedor, pues entonces hay una serie de experiencias en este vídeo en que te van mostrando cómo, por ejemplo, eso que estás viendo ahí es un contenedor cuadrado, cristalino, para que se vea el agua, lo sometes a un movimiento y entonces ahí el agua se te curva, ¿no? Y yo digo, bueno, pero eso es movimiento, pero es que a lo mejor incluso sin movimiento de ese tipo, que el agua se está viendo que ahí sí se curva, pues si existe un impulso desde dentro y desde esa parte imperceptible, que es como por ejemplo el muro de Bloch, que tú no ves, pero que te lanza al suelo, pues entonces ahí sí es muy coherente que como totalidad que no podremos ver directamente, pues el agua se tenga que curvar. Ahora, parcialmente, pues nunca podremos demostrar y siempre tendrán razón en que todo lo que cojan por porciones parciales, pues no se percibirá curvatura. Pero porque no se perciba, es lo que yo quiero decir, que no estén tan seguros de que no se formen, porque yo hablo como totalidad. Y como totalidad, porque es que es al revés, la gravedad no existe, pero existe un empuje que es al revés exactamente que la gravedad. Es un empuje desde un centro que no se ve, como el muro de Bloch, que no se ve, pero lo lanza todo desde un interior hacia un exterior. Y el exterior es el suelo que pisamos. Y después existe también otra parte, porque todo tiene que ser dual, que es el otro esteroide, que es el cielo que vemos,
del cual estaremos separados de esa presión, vamos a decirle, etérica o electromagnética, como queramos, que es el esferoide cielo. Y nosotros estamos ahí en ese medio y en ese punto de equilibrio. Y por eso, como estamos en ese punto de equilibrio, es como nosotros vemos el horizonte, en este sentido que te estoy diciendo, de siempre plano a cualquier altura. Entonces, en ese vídeo lo recomiendo que las personas lo busquen y vean que en un contenedor, pues ahí tratan no solamente ese punto, sino tratan también otros, de que el agua, pues sí es posible que se curve como una totalidad. Entonces, yo con esto toco estos dos pilares, tocándolos un poco, para que alguna persona que busque la verdad, que piensa a lo mejor que a lo mejor como totalidad no es tan así, no es imposible que no sea así. Yo sé que no lo puedo demostrar y en cambio yo sé que sí lo pueden demostrar en porciones parciales, que todo se sigue un nivel, claro, sigue un nivel, pero como totalidad no, que yo no puedo demostrar, evidentemente. Ahora, ¿en qué me baso yo? Yo me baso en coger todos los puntos, toda la fenomenología. Y entonces toda la fenomenología, pues a mí, como yo veo que me cuadra mucho más, pues te digo, pues hasta ahora, mientras que no me muestren lo contrario, pues hasta ahora yo veo más acertado pues este modelo. Si te parece, si tú has entendido, pasa al siguiente. Por supuesto. Y voy a seguir explicando un poco esto del agua, porque es importante. Entonces aquí, por ejemplo, esto lo puso Luis Pisu en Facebook, esto que ponen como pruebas de que el agua se curva. La persona, si quiere, puede pausar y leer. Yo voy a ir muy rápido sobre esto. Esto es un gran canal de China de 1.776 kilómetros de longitud. Entonces, que nos dice aquí que el punto más alto que tiene ese canal, pues es la montaña Shandong a 42 metros, que tiene una altura de 42 metros. Entonces, con esa altura de 42 metros, pues ese canal es efectivo, funciona y se extiende en toda esa longitud. Y entonces, claro, aplicando el hundimiento de curvatura de la esfera, con la geometría pitagórica, pues entonces resulta que con esa longitud, pues habría una curva elevada, no que supera 42 metros, sino sería 60.940 metros que de elevación. Y entonces la pregunta que ellos hacen, los terraplanistas, pues les dice, pues sería imposible en una Tierra con curvatura, en este caso se refieren a la curvatura convexa, no a la cóncava, pero es lo mismo. Sería imposible que entonces ese canal fuese el agua discurriendo cuando en realidad la curva que ascendente pues es de 60.000 metros, que supera muchísimo los 42 metros. Entonces, mediante ese razonamiento, pues entonces ellos pues te dicen, pues la Tierra es plana y no es con esa curvatura que tiene, si te parece. Entonces, pasa si quieres. Vale, voy. Quiero aprovechar un segundo porque veo que hay algunas preguntas por el chat. Quiero aprovechar para comentarles, ¿no? Que voy anotando aquellas preguntas que veo que me parecen más interesantes y voy a anunciar algunas de las preguntas que tengo para el final, ¿vale? Porque es que si no estamos cortando todo el rato a José Antonio, ¿no? Y creo que habíamos quedado, ¿no? Pues para hacerlo todo para el final. Entonces, por ejemplo, han preguntado, ¿la gravedad sí o gravedad no en modelo cóncavo? Tierra cóncava tiene límites, la luz se curva hacia arriba, ¿por qué? Campos electromagnéticos, ¿cómo funcionan en el horizonte, no? Luego, ¿qué fallos de la TP se corrigen en la Tierra cóncava? Tierra cóncava, ¿se mueve o no se mueve? Tierra cóncava, ¿dónde está el norte? ¿No? En fin, todo esto, José Antonio, ahora no. Todo eso es muy interesante. Todo eso muy interesante, pero yo son notas, no, solamente lo explico para el chat, para que se queden tranquilos. Al final, exactamente. yo voy tomando nota, ¿ok? Porque en el desarrollo precisamente de todo este punto que voy haciendo, a lo mejor ya podrán encajar mejor y entender un poquito más la explicación que yo le dé, ¿entiendes? Exacto. Sí, entonces, explicación a esa prueba que pone en eso que hemos visto de ese canal. ¿Qué explicación tiene entonces en la Tierra cóncava? Fíjense ya que ya he dicho una de las cosas fundamentales. También alguna pregunta, gravedad sí o gravedad no. Bueno, pues ya si me está atendiendo,
Por eso yo digo que este vídeo deberían de bajarlo y después volver a verlo, para entonces ahí cayendo, oye, pues sí, ¿verdad? Si nos dijo algo de esto José Antonio antes y pasé y no lo capté. Pues sí, van captando lo que digo, que el empuje no viene desde abajo, como en la gravedad, sino que viene en esta concavidad que voy a seguir explicando, empujando desde arriba y lanzándonos hacia abajo, pues entonces te diré, gravedad oficial no, éter push o electromagnetismo, o como le quieras decir, empuje desde arriba, desde ese punto llámale muro de Bloch, llámale que nos lanza hacia abajo. Y entonces, voy a dar aquí para que vean la explicación cóncava toroide en este caso, de ese canal, de esa longitud, que solamente con una montaña de 42 metros, resulta que con esa curvatura sería, la solución es que tiene que ser plana, porque si no, no sería, ¿no? Bueno, pero vean también ahora la solución que le da la cóncava con estos presupuestos que estoy diciendo. Entonces, miren la esfera aquí que está a la derecha en línea amarilla y hay dos círculos, uno más exterior y otro más interior, ¿no? O sea, dos circulitos pequeñitos. Esto está hecho a una escala tomando un radio de la Tierra de 6.000 kilómetros. Y entonces, esa escala, una separación, como yo sé que no se puede pasar algo más de 100 kilómetros, pues le he puesto, en vez de 100, he puesto 200 kilómetros simplemente. Por eso, entre las dos líneas que están ahí separadas por la línea amarilla de toda esa circunferencia que están viendo en esa rueda, pues son 200 kilómetros los que hay de separación del cielo a la Tierra, de los dos esferoides. El esferoide que pisamos por dentro es el de la superficie suelo de la Tierra. Y el otro, que es la otra línea, cuando yo levanto la vista o en la playa veo todo el cielo en vertical, con todos los astros, con el sol, etcétera, ¿no? Esos son los dos esferoides. Y el electromagnetismo del que está funcionando ahí. Entonces, aquí arriba del todo, para que se hagan una idea, tengo puesto algo incluso menos de 1 centímetro. Ahí puesto una línea ahí en la parte superior, que es menos de 1 centímetro, y eso equivale, pues me parece que a 1.000 kilómetros. Entonces, para que vean que esa línea que tenemos ahí, si la ponemos sobre cualquiera de las dos líneas curvas, pues apenas se diferencia. Para que tenga la persona una idea clara de la extensión y lo difícil que es percibir una curvatura de esa en la realidad, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cómo funciona aquí el electromagnetismo? Pues aquí el electromagnetismo, como estoy diciendo, que sustituye a esa falsa gravedad, pues desde este punto central que tienen ahí, en el centro de esa rueda amarilla que tenemos aquí a la derecha, pues se esparce su pulsión, por eso es este es el empuje o electromagnetismo, y te produce la tensión que es equivalente a la gravedad, y todo es como si tú coges un globo y lo inflas. Entonces, si lo inflas porque tú has creado una tensión desde el interior y entonces formas esa esfera. Estoy diciendo esto para que la persona tenga una idea. Y entonces esto vamos a verlo trasladado, por ejemplo, a esta rueda aquí que tenemos. Yo intento poner ejemplos muy sencillos y muy básicos. Ven aquí una rueda de bicicleta, ustedes ven. Pues entonces fíjense que todos los radios están haciendo la equivalencia a eso que yo acabo de decir, que desde ese centro pues te empuja en todas direcciones ese empuje del éter push, y por eso las cosas, tú coges una goma, la sueltas y cae al suelo, y nosotros y todo, pues, y los árboles, pues, crecen con esa verticalidad a partir de ese suelo hacia arriba, porque viene el empuje desde arriba, no desde abajo, que es distinto, que es el de la gravedad, pero entonces esto es un contenedor. Entonces, si tú en esa rueda, por ejemplo, tú coges y pones un nivel, de esto de albañilería, en uno de los radios que toca la rueda, en la parte, no en el centro, sino en la parte que toca la rueda, pues entonces ese nivel te va a indicar que es plana, porque en esa longitud tan mínima y teniendo el empuje desde arriba, te va a indicar que es plano. Y a cualquiera de los puntos exteriores, que son esos radios que te van empujando esa fuerza, pues lo que te va a formar es una planicie y el nivel te va a indicar plano. Necesito saber. Tú dirás, es plano, pero digo, claro, plano en esas pequeñas cantidades, tal, porque te va poniendo plano precisamente ese empuje. Y entonces, y para los que estén dentro ahí, pues muchas veces han preguntado, bueno, ¿y cómo es que están unos cabeza arriba, otros cabeza abajo? Bueno, pues aquí está muy claramente
expresado. Una pregunta, José Antonio. Sí, Una pequeña pregunta. En la Tierra cóncava, que el horizonte en vez de curvar hacia abajo como en la esférica, curva hacia arriba, ¿no? Como estamos viendo aquí, dentro pues están esos radios, pero nosotros caminaríamos por la parte de dentro, ¿no? Es de decir, por dentro la Tierra caminaríamos, de claro. dentro. Es decir, caminaríamos, a ver si lo pongo bien, caminaríamos así, ¿no? Exactamente. ¿Te lo digo bien? Vale. Sí. Entonces, la Tierra, toda la Tierra conocida, rodea al universo. Sí. Al cielo que vemos, el firmamento está en el centro, si te lo digo bien. Luego, por ejemplo, aquí estaría, por ejemplo, América del Norte, América del Sur, y aquí, por ejemplo, estaría Europa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y en el centro estaría lo que sería el universo, el firmamento, para que entendernos de alguna manera. Por decir el universo, cuando hablamos de universo, la gente piensa en ese universo infinito, ¿no? Del modelo oficial. Entonces, Claro, que entonces el choque es enorme, claro. exacto, entonces el firmamento, claro, no podría ser el universo más grande que la Tierra. Entonces, el Claro. firmamento, para que nos entendamos, en el centro está ese firmamento. Entonces, vale, teniendo esto en cuenta que caminamos por una cáscara interna, ¿qué grados de curvatura tiene? ¿Qué tiene? ¿Los mismos grados de curvatura inversos de la Tierra esférica? ¿O aquí los grados de curvatura cóncava cambian? ¿Cuál es en este caso, la ascensión de curvatura? Porque aquí no hay una caída de curvatura, hay una ascensión de curvatura, ¿no? Todo esto no sé si se explicará luego en otras láminas, no te quiero Sí, tal sí, vez... más o menos igual, y digo más o menos porque en realidad en esta Tierra y en el modelo toroide no es lo mismo el hemisferio norte que el hemisferio sur. El hemisferio sur, como vamos a ver más adelante, es más amplio, es más abarcante, porque siempre un polo femenino siempre esa es su estructura. Entonces, te digo que en términos generales sí, sería ese tipo de curvatura o de grados de inclinación, pero no tan exacto, podemos decir así. No podemos, tanto no podemos afinar, pero para darte esa idea, y sobre todo es importante considerar que es más amplio, y eso también va a explicar una serie de cosas, como el analema, por ejemplo, que es más amplio el polo sur femenino que el polo norte masculino. Eso es en este modelo así, ¿no? Entonces, si te fijas, podemos, si nos situamos aquí fuera, pues si una persona situada fuera, pues diría, bueno, aquí hay unas personas que están más arriba y otras que están más abajo. Claro, pero es porque eso depende de cómo tú coloques la rueda y tú viendo la rueda desde fuera. Pero dentro de esa rueda, pues la parte superior de todos los elementos es la misma. Todos tienen una misma parte, un mismo techo. Digamos de esa manera, ¿entiendes? O sea, no podemos decir, uno está arriba, otro abajo. No, esto es muy democrático. Aquí todos tienen el mismo techo, todos tienen el mismo arriba. Y si todos tienen el mismo arriba, pues no puedes comparar tú y decir uno está arriba y otro está abajo. No, eso es una equivocación. Ahora, si tú sales fuera y entonces tú colocas las ruedas de una determinada manera, tú puedes decir para ti mismo, pues mira, estos están arriba y estos están abajo. Pero eso ya es equívoco, ¿entiendes? En cambio, toda la vivencia y todo el punto es que para todos existe un único arriba. Existe un único arriba para todos. Entonces no hay unos arriba y otros abajo. En cambio, la Tierra oficial pues no es así, evidentemente, porque está todo al revés. Por eso digo que esta teoría, cuando empiezas tú a profundizar y a verlo, dices, pues, es exactamente, lo han hecho, yo para mí, esto ya es pensamiento personal, ¿no? Esta gente sabe mucho, y sabía incluso la forma, tal y cual. Entonces, para tenernos totalmente drogados, dicho, pues, vamos a hacerlo, que tenga una manera de un encaje lógico, que sea lógico sobre el papel, pero cambiando todo y poniéndolo todo al revés. Y claro, si tú pones una cosa verdadera, la pones falsa, pero la pones exactamente al revés, pues una cierta lógica te encaja, ¿entiendes? Sí. Es lo que yo quiero Como decir. cuando te esconden una mentira detrás de una verdad, vamos. Claro, exactamente. Entonces, claro, cuando yo veo también películas como, por ejemplo, tú habrás visto a lo mejor algunas películas como, por ejemplo, Interestelar, por ejemplo, ¿no? Y ves la nave Saturno, y se llegan allí por todo el espacio y llegan a la nave Saturno. Entonces ese viajero está enfermo, podemos decir así, ¿no? Sale, se levanta de la cama, mira por la ventana, mira hacia abajo, están jugando creo que a béisbol o algo de eso, ¿no? Y ve que lanzan la pelota y entonces él levanta la vista arriba
para la pelota y entonces ves que toda la Tierra, tú lo verás, eso se va curvando hacia arriba. Y entonces digo yo para mí, esto no se le puede ocurrir por sí. Esta gente, fíjate, le han puesto el nombre principal, que es Saturno, que es Satán, a la nave. Y al mismo tiempo se le ocurre poner esto, entonces el que va siguiendo la vista, pues va haciendo toda la concavidad hasta que ve incluso lo otro al revés. Digo, entonces esta gente sabe y se cachondea y nos pone estas cosas así, igual que bueno, un primado negativo ¿entiendes? Un primado negativo de tierra cóncava, vamos. Exactamente, para mí. Eso lo hacen con todos los primados y con todas las teorías, también, ¿no? Sí, pero sí, en sí. esta es más difícil ponerlo, ¿eh? En esta teoría es más difícil, o sea, tiene uno que sea más rebuscado. Entonces dice, pues es demasiado rebuscado como para eso. Entonces yo sé que esta gente pues sabían, por ejemplo, las dimensiones de la Tierra. No, Eratóstenes fueron inventos. Ellos sabían de siempre las dimensiones y como somos astutos, saben que aquí vamos a tener que movernos en este espacio, pues sabían cuáles eran las dimensiones más coherentes para que o sea, quitando las zonas ocultas que tienen también, que no quieren que vayamos, pero todo lo demás es muy lógico. Tú te mueves por toda la Tierra en barco y en avión, y más o menos es coherente. Y no ha cambiado eso desde Eratóstenes. Entonces, ¿para mí qué me dice? Pues que esta gente sabían que ahí tenían que darnos algo coherente y nos lo han dado, pero no lo han dado al revés, es lo que yo considero, ¿entiendes? Si te parece, pasa algo como tú veas. Vamos a pasar de lámina sí. Y venga, esto en pocos segundos cambia solo. Entonces, para que siga explicando esto, porque considero que es importante. Esto es un esquema de la Tierra cóncava toroide, esto es más cóncava toroide, más que celular, ¿no? De lo que yo digo aquí, el electromagnetismo empuje, le puedes decir éter, como tú quieras. La fuerza esa, que eso sí es observable. Los efectos sí, igual que un imán, son observables. Entonces, que es diferente a la gravedad y que explica, decimos aquí, toda la fenomenología mediante el curvamiento que se produce en el interior de un sistema cerrado, que entonces es un contenedor. Entonces, vean aquí lo mismo que estamos diciendo. Entonces, yo he puesto aquí para que tengan una idea de esto, de lo que hemos dicho, de ese nivel de 42 metros, la montaña de 42 metros y la extensión que no es coherente en el modelo el otro. Pero en este modelo, si estamos diciendo aquí, tengo puesto desde ese centro, eso estoy haciendo redundancia en las líneas amarillas, que son flechas que empujen, ese es el empuje. Ese empuje tiende pues a ser homogéneo el primer estrato de superficie terrestre y todos los estratos. Y por eso también las densidades también tienen mucha importancia, evidentemente, porque los estratos más densos suelen estar más profundos y los más, igual que pasa con el aceite y el otro, entonces es coherente. Pero entonces, fíjense que entonces aquí nos encontramos, ven los picos estos que están sobresaliendo. Pues eso serían, estoy poniendo ahí, montañas, por ejemplo. Serían montañas, por ejemplo. Entonces, ¿me entiendes lo que digo? Por la rueda o la parte interior de la rueda están las líneas amarillas, que es el empuje que te lo pone todo, tiende a ponértelo todo uniforme y por eso la gravedad es la misma en toda la Tierra y en toda la Tierra todos los objetos caben a 9,8 metros por segundo al cuadrado porque tiende a esa homogenización y el agua precisamente es muy homogénea, el agua, porque el agua precisamente lo que hace es curvarse de esa manera que no la podemos ver, como no sea que viéramos la totalidad, pero todo está todo curvado. Y aquí están las montañas sobresalen del agua, son los picos estos, ¿los ves? ¿Qué te estoy diciendo? Sí. Entonces, todo eso sería, uno de esos picos sería esa montaña, la montaña de 42 metros. Entonces, claro, ¿qué pasa? Entonces, ese empuje en esa montaña, realmente esa montaña está ofreciendo más resistencia al empuje. Porque precisamente está, como dijéramos así, revelándose, ¿no? O sea, no se está dejando hundir, ¿no? Entonces ahí en esa montaña, en la flecha, pues está empujando con más fuerza. Y entonces por eso, como está empujando con más fuerza, pues el agua se desliza hacia abajo. Evidentemente, ahí se desliza hacia abajo. Y ahora, ¿qué pasa? Pues se desliza abajo y va todo siempre al nivel del mar, que es el nivel que es homogéneo para todo. Y entonces, un segundo. Dame un segundo, un time. Un segundo, sí. Porque aquí hay una cosa que se me escapa y tal vez se le esté escapando a mucha gente. Vamos a ver, la presión, digamos, atmosférica en este caso, vendría del centro del firmamento que empuja hacia los extremos de esta esfera. Hacia afuera, de dentro a afuera. O de arriba a abajo, que es lo mismo. Y el agua corre hacia abajo por esta presión. Claro.
Y después, precisamente, con el juego de la vida, precisamente, que el agua es equilibrante, pues llega un momento que el mismo agua pues se evapora y sube hacia arriba y entonces produce un flujo de vida, que es un movimiento también que Bueno, hay. aquí, ¿Eh? José Antonio, estaríamos respondiendo a la primera cuestión que he comentado antes, que teníamos apuntada. ¿Gravedad sí o no? Claro, hay gravedad, pero la genera este centro, ¿no? Esto es Por lo que eso te he genera que dicho las yo que estas cosas... preguntas, que es mejor quizá Ujú. al final, porque a lo mejor les puede servir precisamente estas explicaciones que estoy dando para que lo entiendan un Bueno, poco lo que yo quiero decir. ¿Eh? yo como voy apuntando, si alguna, como es el caso, no Claro. sale ya, pues yo ya la tacho y al final ya esta nos la Exactamente, tú ahorramos. mismo has captado que esta gravedad que estoy poniendo yo te quita la otra, ¿entiendes? Y te da Claro, claro. esa Sí, sí, explicación. sí, 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 Entonces, sí. claro, aquí evidentemente es coherente que con esa altura, pues si tú pones ¿cómo se llama? El dique ese que han puesto para que corra el agua por ahí, ese canal, el canal, basándose simplemente en esa misma curvatura, es suficiente para que corra hasta que llegue a la parte más baja, por muy largo que sea, ¿entiendes? Por muy largo que sea, Ujú. llegará siempre ¿a dónde llegará? Pues donde el empuje en toda la Tierra de 9,8 empuje y está el nivel del agua que es el equilibrante. Ahí está puesto. Y el agua, por eso, en toda mi visión tal, parcialmente nunca podrás, siempre la verás recta, tendrías que verla así en esta totalidad, pero claro, entre varios motivos es ese, debido a su gran extensión y a que no podemos salir de aquí para verla. Pero claro, hay que juntar todos los puntos y entonces ver lo que puede ser más coherente. Entonces a mí me dice que tiene que ser así, por lo menos para mí, por lo menos por ahora. Y yo esto a mí me da comprensión, ¿entiendes? Entonces, Ujú. claro, yo me atengo a lo que pone este canal terraplanista, que tiene que ser plana, pero digo, pero vamos a ver cómo esto encaja. Claro, en este modelo pues me encaja perfectamente, porque precisamente el empuje es de arriba y lo que se opone es precisamente podemos decir, estas excepciones que son las montañas, y en esas excepciones son las montañas, ahí el empuje precisamente pues es más fuerte, evidentemente, porque no te la consigue aplanar, pero te consigue empujar con más fuerza. Y entonces Mira, va hay, hacia hay, abajo. hay una pregunta que también la tenía apuntada, pero pregunta ahora de la Arneira. Me parece que como está, por la lámina que estamos viendo, me parece una pregunta adecuada para hacer en este momento, si la ves. Es ¿dónde está el norte? ¿No? Porque aquí vemos como centro el firmamento, pero el norte y el sur, ¿dónde están en este modelo que estamos viendo, ¿no? O sea, si yo te dibujo, por ejemplo, el sur a la de izquierda y el norte a la derecha. Pero cómo, o sea, ¿dónde está el sur? ¿Dónde está el norte? ¿No? Aquí, ¿cómo funciona la brújula? Esta es una pregunta que me ha parecido muy interesante de hacer y como tenemos esta imagen que ahora estamos viendo el modelo, ¿no? Pues me parece interesante para que la gente pueda entender un poco, Claro, José esta, Antonio. esta imagen es para entender el empuje desde arriba y los puntos cardinales para entenderlos, pues se entienden sobre todo en la superficie, que sería norte, sur, este y oeste. Entonces, Ujú. ¿dónde estaría el norte? El norte, pues lo mismo que nos sirve la brújula para orientarnos en todo esto. Y ahora lo vamos a ver también lo de la brújula, porque también Ujú. es importante considerar que tienen que ser dos polos y no como piensan algunos terraplanistas que tiene que ser que la brújula responde a un solo polo. Yo digo, no, esto creo que lo podéis comprobar. No porque esto ya creo que no es porque yo lo diga o me parezca, sino que creo que cada uno puede hacerlo experimentalmente y puede comprobar que son dos polos. Creo, ¿no? Ahora, si también si uno dice Ujú. que no, pues ya está, dice que no. Pero yo creo que físicamente, o sea, yo intento siempre en este eso traerlo todo a la parte física, ¿no? Lo que pasa es que, Ujú. claro, hay cosas que no te puedo traer la parte física, como traerte y decir, mira, vamos a verlo desde fuera y vamos a ver cómo se curva de eso. Eso no lo puedo hacer, ¿entiendes? Claro. Sí, 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 Sigue. sí. Entonces, ahora voy a seguir. Entonces, lo anterior ha sido un poco para mover un poco, que entienda algunos terraplanistas, eh, de que no hay que estar tan seguro ni con esto que estoy diciendo del horizonte por esas visiones que se forman, de que tiene que ser plano, ni tampoco con que el agua tiene que ser exactamente, te va a demostrar que es eso, porque también pongo en la de eso anterior que de una parte, de una parte no siempre es legítimo pasar a la totalidad. Entonces, lo que se experimenta en una parte, por ejemplo, experimento que el agua es plana en un vaso, en una piscina, en un bar. Eso es por partes. Y claro, puedes decir, bueno, pues si es aquí,
posiblemente, vale que se diga posiblemente a lo mejor todo es plano, pero no necesariamente u obligatoriamente, es lo que yo quiero que consideren. Yo les admito que digan, sí, como yo lo veo aquí y eso es lo que yo veo, pues posiblemente puede ser plano, pero que digan posiblemente, porque desde una parte no se puede inferir una totalidad en algunos casos. Desde una parte sola que tú analices, no puedes tú inferir que toda la totalidad va a ser así, y sobre todo en este caso de la Tierra. Entonces eso lo pongo yo, que lo consideren, que lo consideren, que de esa parte sí puede ser, como porque aquí tú has visto que yo le estoy dando otra explicación realmente. Sí, pero... Entonces ahora voy a seguir. Entonces yo en lo anterior me he limitado a esos dos pilares fundamentales, que claro, que eso para, en tu caso ya... Si se quiere un poquito cada uno ya en la fenomenología, pues cada uno pues ya empezar a discutir, pues sí, esto, lo otro, yo así, pero yo te he querido un poco presentar para que tengas una idea de que, y yo lo que he querido hacer... Quiero entender que el norte y el sur están como en la esfera terrestre, ¿no? Sí. Lo único que, en base al gráfico anterior, pues bueno, que situamos al norte arriba y al sur abajo, como en la esfera terrestre, exactamente igual. Igual, exactamente, pero por dentro y no por fuera. Es la cuestión. Por eso digo que en realidad no es, o sea, muchas personas dicen que es complicado, que tal, digo, pues mira, si es que en realidad ellos nos han hecho... Es darle un poco la vuelta como un calcetín, ¿no? Es darle un poco la vuelta como un calcetín. Nos han hecho una cosa que entendiéndolo bien, lo que pasa es que tienen muy mala leche, porque lo han hecho exactamente al revés, como siempre. Es como te dice, mira, esto es para tu salud, ponte esto, toma este inóculo porque es para curarte, y resulta que es para matarte. Bueno, eso déjalo de lado porque si no nos chapan el directo. Sí, no, lo dejamos. Por eso mismo han hecho con esto. Pero si uno lo ve al revés, pues entonces dice, en cierto modo, pues es comprensivo y ahora auténtico. Entonces, lo anterior ha sido con esos dos pilares para que las personas no estén... yo no digo que yo lo imponga, no, sino fíjate que yo estoy diciendo, dejando una apertura, también para mí, ¿no? Pero que eso es lo que yo veo con esos dos pilares. Y ahora a continuación, pues te voy a decir una serie de puntos que para mí son como fallas que yo veo y que para que también, pues también las cuestiones. Entonces esto, por ejemplo, que estamos viendo aquí, me pareció interesante porque vi un directo que hizo Will Bragg con un oficialista y este oficialista era respetuoso. Incluso lo de NASA a él no le daba importancia, ¿no? Sino más bien él quería la fenomenología, ¿no? Y entonces me pareció bien, pues digo, mira, no era como, por ejemplo, otro que he visto yo, uno de la ESA, de la agencia española esta, con Víctor, ¿no? Esa a mí me puso de mal humor porque simplemente se puso en su pedestal, que los demás eran ignorantes y era el que sabía, ¿no? Entonces, le causó mal humor. Este yo veía que él está convencido, este oficialista, y entonces fue planteándole cosas a Will Bragg y estuvo muy bien. Los dos tenían parte, yo desde mi visión, pues más bien entiendo la cuestión. Entonces, una de las cuestiones que traigo aquí, yo creo que esto, quiero también que piensen la persona, sobre todo terraplanistas, con esta idea también redundante en lo que te digo, que yo, perderse por empequeñecimiento, yo eso no, o sea, mi experiencia no lo veo así, ¿no? Yo sé que me han presentado algunos un vídeo, un sol, que me parece que es el mismo que le presentaron en el primer directo que hizo Iru con Dante, me parece que es ese vídeo. Y claro, y entonces en ese caso Dante para mí tenía razón. Mira que esa persona me cae mal, ¿no? Pero entonces que se ve el sol, le pusieron unas imágenes del sol, cómo se va alejando y se va haciendo pequeñito hasta que desaparece. Y entonces el Dante dijo, esto es un timo, tal y cual, esto no existe, tal y cual. Pues tenía Dante, para mí Dante tenía razón. Yo creo que de entonces no ha vuelto a ser tampoco, pero en cambio, pero antes ya sabemos, ¿no? Que está totalmente para mí, o sea, no quiero ni escucharlo, pero tengo que reconocer que en ese punto ese vídeo para mí era una especie de trucaje, porque yo en mi vida concreta y diaria, que yo veo aquí el amanecer y veo el atardecer a ojo vista, sin necesidad de nada, yo lo que veo no es que se desaparezcan empequeñeciéndose. Entonces, en este vídeo, pues entonces trataban esa cuestión, por eso estás viendo ahí el sol, que entonces el oficialista pues le decía a Will Bragg, mira, eso que estás viendo es porque está el aura, podemos decir así, de ese sol, y entonces, claro, cuando lo ves de eso se va encogiendo ese aura, pero ponle un filtro, y sigue el movimiento del sol desde el filtro, desde que amanece hasta que de eso, y verás que apenas, pues puede que a lo mejor, yo que sé, algo por algún tipo de distorsión o del ojo o algo, pero
no, ni muchísimo menos, pues cambia ostensiblemente hasta desaparecer el sol. Y yo en eso tengo que darle la razón, porque eso es mi experiencia, yo no sé los demás. Algunos me han dicho, Luis Piso me dijo, sí, yo he visto más vídeos así. Digo, bueno, pues serán algunos vídeos. Yo lo que veo normalmente es eso, es desaparición, no por empequeñecimiento, sino por cortamiento, podemos decir así. Y ahora yo quiero hacer unas reflexiones sobre esto, para que la persona piense un poquito. Y yo hago una pregunta ahí. ¿Podría un alejamiento menor de 40.000 kilómetros, porque ya sabemos que la esfera tiene una circunferencia de unos 40.000 kilómetros? En eso estoy yo, por eso digo yo que estos engañadores, en esto no nos querían engañar y sí han puesto unas cosas que son coherentes, ¿no? Porque quitando donde puede haber más continentes, incluso el paralelo 60 para arriba y el otro, y algo que están prohibidos en la misma tierra, quitando eso, lo demás cuadra, ¿no? Es decir, vamos a tomar, porque eso nos lo dice la experiencia de viajes en barcos y en aviones, 40.000 kilómetros. Entonces, en ese alejamiento de 40.000 kilómetros, se podrá ocultar, podrá ese alejamiento ocultar un foco sol, porque el sol también es un misterio, ¿no? Vamos a considerarlo. Ahora, lo que no podemos negar, porque esa experiencia concreta, que diariamente viene un tipo de foco, vamos a llamarle foco, que nos ilumina, que aparece por el este, que se pone por el oeste, que cuando está arriba del todo es cuando más nos calienta, etcétera. Eso no podemos negarlo. Entonces, la pregunta sería, ¿podría un alejamiento ese de 40.000 kilómetros hacer que desaparezca totalmente esa luz de ese sol, para que la persona piense? Porque precisamente ese foco, cuando te ilumina media esfera, eso es comprobable. O sea, una persona puede llamar cuando esté aquí, que estemos de día en un hemisferio, prácticamente, no vamos a hacer eso. Ese es tan potente que te ilumina toda esa esfera. Entonces, su alejamiento, como te dicen algunas otras vainas, sí, se va alejando hasta hacerse pequeñito y entonces desaparece. Y entonces ya es que no varía su tamaño. Entonces, el sol no cambia su tamaño angular. Claro, entonces yo digo. En la vida real, vamos. Claro, primeramente que no lo veo ese cambio de tamaño, pero es que además... No, yo ya te lo digo, yo no comparto el cambio de tamaño angular del sol. El sol siempre tiene el mismo tamaño. Bueno, hubo un tiempo que pensaba que no, pero siempre tiene el mismo tamaño. Claro, pero es que además, para una persona sencilla, piense que ese sol no se va a ir a 1.000.000 de kilómetros, sino se va a ir como máximo, y menos de máximo, porque señala a lo mejor en vez de 40.000, porque cuando esté en una parte son 20.000 kilómetros, que te está en los 20.000 kilómetros, toda esa media esfera te la está iluminando. Y tú puedes coger un avión, porque hay aviones militares que van más del doble incluso que de la rotación de la Tierra, que ahí están, tú puedes coger un avión y puedes seguir todo ese recorrido del Sol, y tú verás que todo ese recorrido del Sol te marcará el avión, pues que serán esos 20.000 kilómetros, o como máximo sería ya darle la vuelta, que no serían los 40.000 kilómetros. Es decir, que ese Sol no se ha ido 1.000.000 de kilómetros haciéndose pequeñito, ha sido relativamente poco. Ha sido escondido, como vemos aquí en este vídeo, por la refracción. Claro, todo eso son explicaciones. Lo podemos recrear, mira, fíjate. Todo eso yo sé que se le da. Fíjate que es un plano, no se ha hecho pequeñito. Yo sé que se le da, pero yo quiero que la persona piense eso fríamente. ¿Cómo es posible que ese foco sol, porque si tú coges un foco sol de una linterna, vale, que tú la linterna tenga una parte que sea más fuerte, pero aunque sea más fuerte esa linterna en una parte, toda la otra parte, podemos decir así, que lo envuelve, pues tú en una habitación oscura verías, aunque la linterna esté iluminando una parte más, pero no podrías tú evitar que se difundiese, porque es que la luz también es... No, sí que se puede, sí, ¿cómo que no? Sí que se puede, José Antonio. Mira, fíjate, estas son las cosas en las que yo te comentaba que no cuadro con la Tierra cóncava, y que en el directo con tus compañeros me hubiera gustado comentar, porque os apoyabais en este tipo de cosas, y esto, desde luego, esto sí sucede sobre un plano, no tiene por qué ser siempre de día sobre un plano. La opacidad, la atmósfera se torna opaca. Ante la opacidad total, ni siquiera la luz del sol puede pasar. Cuando tú tienes el mar, el sol en el cenit del mar, ese sol a 1 kilómetro de profundidad no llega.
Ahí empiezan los peces abisales con la antenita esta de luz, porque no llega, la luz solar no lleva. Y hablamos del mediodía. En pleno Sí, pero sol, en 1 kilómetro de profundidad, no hay luz. Y estoy convive de la oscuridad acuerdo, y la luz estoy de acuerdo, mediante 1 kilómetro de mar. Solo 1 te- kilómetro. estoy de En la acuerdo. Sí, atmósfera es sí, otro sí. fluido, es un fluido gaseoso que nos permite ver más, pero también tiene un tope. Entonces, Sí. el Sol, si te fijas aquí en esta lámina, el Sol no varía su tamaño, hay una refracción, que eso es la atmósfera haciendo una refracción, y, y llega un momento que se pone. Y fíjate que la lámina, lo tienes con 2 cámaras, siempre está sobre un plano. Y es un Sol que, si te fijas, está muy alto. No es que lo haya dibujado aquí bajito. No, no. Tiene casi un geme de altura este Sol, ¿no? Entonces, si te fijas en la cámara que está captando el móvil, en este lado de la pantalla refractaria, este Sol se está poniendo por un horizonte. Y eso, que a esto habría que sumarle la opacidad atmosférica, que la opacidad atmosférica, lógicamente, ya no te permite ver más. Entonces, podemos dar en un modelo plano y recreado a escala, con demostración empírica, que podemos recrear la refracción, el no cambio de tamaño del Sol, que esto es la realidad observable, como bien has dicho, el Sol no varía su tamaño, el Sol se pone por el horizonte y además no podemos ver más allá porque es que la misma atmósfera no es transparente, o sea, en grandes cantidades es opaca. Entonces podemos dar explicación a todo en el modelo plano. Vamos, a partir de ahí, yo estoy súper de acuerdo contigo, yo te dejo con toda la explicación, pero para que nos entendamos, quería dejar claro que sí tiene explicación en el modelo plano y la explicación del modelo cóncavo, pues, vale, la podemos tomar, no la podemos tomar, cada cual que piense lo que quiera, ¿no? Cada cual que tenga su discernimiento, pero no es que no haya explicación en el modelo plano, porque la hay y además la podemos demostrar a escala en la vida real, como aquí estamos viendo. Sí, yo te concedo, o sea, que tienes razón en que en el agua y en el mar, aunque esté arriba del sol, pues llega un momento que te metes más abajo y no lo, y no lo ves, ¿no? Te doy razón, pero tengo que expresar lo que pienso. Eso que has puesto anteriormente del sol aquí reflejado en ese plano, yo he hecho, esto ya hace algunos años, precisamente ese tipo de ocultamiento que se forma cuando tú pones hace ese tipo de recreo, podemos decir así, ¿no? De poner cómo se va alejando, como la lupa, como incluso la cámara se va alejando así. Yo eso lo he hecho, ¿eh? Yo eso lo he hecho y le doy explicación de que eso ya es una cuestión que podemos decir así de perspectiva según la altura a la que tú te puesta esa cámara y eso no es comparable, podemos decir así, con la realidad, porque en la realidad lo que se ve y lo que se percibe es que siempre está el horizonte pues a la altura de los ojos, pero si tú pones en una mesa, por ejemplo, eso, tú pones una cámara, haces que se vaya alejando un objeto, un vaso o algo, pues te va produciendo ese efecto de ir cortándose, pero eso es una cosa y eso no es comparable para mí a lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Y también lo que has dicho del mar, tienes razón, pero es que resulta que aquí tú me estás hablando de 2 medios, ¿eh? Entonces, el medio marino, eso tiene una densidad distinta. Nosotros para movernos ahí, claro, incluso nos por cuesta... eso el horizonte está más cercano, ves menos, Claro, claro, es más sí, denso. pero Sí, sí. estamos hablando de la luz si se oculta o no se oculta. Ahí sí se oculta precisamente porque el cambio de densidad es muy pronunciado, pero aquí eso no es comparable a lo que yo estoy diciendo. La atmósfera, hombre, a lo No, mejor en la sí atmósfera es terrestre, comparable, a lo mejor sí es comparable, a porque los, te digo que debajo del agua, en zonas árticas donde el agua no es salada y no tiene arena ni polvo, que es donde mayor visibilidad hay debajo del agua, como mucho alcanzas 100 metros y el horizonte lo tienes a 100 metros debajo del agua. Entonces, sí es comparable con la vida real, porque tú en la vida real lo más que ves pueden ser 200 kilómetros. Sí, pero estamos hablando del sol, Entonces, claro, si se puede 100... ocultar esa cosa, y el sol en toda la Tierra y en no. toda ese recorrido que haga con el avión siguiéndole, para que vean que no es que se va al infinito, sino que está limitado Claro, por pero es esas que dimensiones. el avión cuando sigue al sol, ¿dónde está el avión? Porque si el Pues avión se siguiendo al espera, sol. si el avión se espera que el sol se ponga, tú yendo en avión puedes ver al sol ponerse, ¿eh? Hay vídeos de puestas de sol desde un avión. Un sol no ve eternamente, o sea, un avión no ve eternamente al sol. Si Entonces, sigues a su velocidad, sí, si lo sigues, claro. pero si lo sigues, ¿qué es lo que sucede?
estás todo el rato con el sol, estás dentro del campo de acción del sol. Claro, eso no quiere decir que el sol se haga ni más pequeñito ni que no se pueda ver. O sea, el sol, si tú te quedas en un punto fijo, el sol se va y lógicamente se te hace de noche. Y la sí, opacidad atmosférica no permite que llegue la luz. pero vamos a Y ver, al pero igual, vamos a al ir igual que por con el partes. kilómetro de mar, Sí. el sol, la luz del sol no es capaz de traspasar 1 kilómetro de mar y a partir de 1 kilómetro de profundidad tenemos oscuridad total. A las 12 del mediodía. Pues lo mismo pasa en la Tierra. El Sol, cuando ya está muy lejos de una zona, a 10.000 kilómetros aproximadamente, además se puede calcular, porque más o menos cuando a 10.000 kilómetros empieza a amanecer en un lugar, en el otro más o menos empieza a hacer de noche, aproximadamente. Hay muchas variaciones en esto, Victron lo tiene mucho más estudiado, lo de las puestas y salidas del Sol, pero aproximadamente por ahí van los tiros. Entonces, a partir de X kilómetros, la misma opacidad atmosférica, o sea, ya no te permite ver. Entonces, ¿por qué se pone el sol? Por la refracción, como hemos visto en aquel vídeo. O sea, ¿lo podemos recrear? Sí. ¿Vale? ¿Por qué no es de día? ¿Por qué no tenemos luz todo el tiempo? Porque la misma opacidad atmosférica no te permite, o sea, no te permite, no te llega la luz porque te la está tapando y el sol está lejísimos. Dijésemos, lo único que veríamos sería en el horizonte, si no hubiera opacidad atmosférica, si la atmósfera realmente fuera transparente, veríamos un resplandor en el horizonte continuamente, ¿no? Sería como ese sol de medianoche el que hablan que pueden filmar dando vueltas, ¿no? Una cámara, sería algo así, ¿no? Veríamos ese resplandor pequeñito, ¿no? Y llegaría un momento que y no se haría nunca de noche del todo, para que nos entendamos, pero debido a la opacidad atmosférica y que tenemos 10.000 kilómetros de atmósfera plana, pues esto es, o sea, tienes opacidad total y por eso tienes oscuridad total. Esto lo quería matizar porque sí tiene explicación en el modelo plano y como ves, pues se puede explicar, ¿no? En el caso este de la atmósfera, vamos. Bueno, vamos a ir un poquito por parte y pasamos a otro puntito, pero te voy Venga, a ir un perfecto. poquito puntualizando algunos puntos, ¿no? Y si eso, pues después al final tal. Cuando te estoy Ujú. diciendo lo del avión que siga el sol, eso es factible, eso no creo que se niegue, porque es más, en viajes normales, Sí, sí, incluso a sí. mucha menos velocidad, algunas personas ven que dice, coño, de pronto se ha hecho de noche, claro, porque va a tu velocidad y entonces interviene también con el recorrido del sol. Entonces te estoy diciendo eso del avión para las distancias, para venirte a decir que las distancias que recorre ese avión pues están claramente estabuladas. Ujú. Se sabe que es una cosa que no son millones de kilómetros, sino son a lo mejor como máximo 40.000 kilómetros, para darte la idea de que no es, lo que quiero decir, que no es un alejamiento, suficiente, pienso yo, como para tapar un foco totalmente que por sí mismo sea capaz de iluminar media esfera, que es de lo que de hecho se produce. Eso Y por un lado. entonces, y Por otro entonces en la lado, Tierra, ¿qué ocurre? en la Tierra cóncava, ¿cómo? Porque aún es peor. Te quiero decir, en la Tierra cóncava aún es peor. El Bueno, Sol se me va para arriba. O sí, sea, sí, es bueno, peor. eso vamos Es un peor. poquito En la después. Tierra plana aún tiene un sentido porque, como ves, Sí, la refracción atmosférica te lo oculta en el horizonte, te crea una línea de horizonte tajante, la opacidad atmosférica también, y además la opacidad atmosférica te corta la luz del todo. Sin embargo, en la Tierra cóncava, este Sol se va para arriba, pero ¿no? eso es la discusión, porque yo digo, ¿cómo Entonces, va a cortar, esa opacidad de salud de todo? Vale, quien diga que lo corte, vale, pero para mí, creo que cualquier persona que piense en que no, la distancia no es tan grande y la opacidad, y vamos a hablar de la opacidad, evidentemente en dos medios, como tú has dicho, en el agua, pues por supuesto ahí deja de verse. Pero aquí estamos hablando de un solo medio, que es el medio atmosférico. Y el medio atmosférico, que sepamos, es uniforme en toda la Tierra. Es decir, que no hay un cambio, como el que tú acabas de decir, en el mar, que ahí sí. Entonces, en toda la Tierra, hombre, yo que sé, a lo mejor algún lugar puede ser un poquito que se distorsione, pero el medio uh-huh. luminoso del aire, de la atmósfera, es el mismo. Entonces, en esa distancia, ese foco tan grande y esa posible opacidad, que habrá un tipo de opacidad, claro que sí, pero para ocultar totalmente al sol, yo quiero que eso la gente lo piense, y también se puede decir, bueno, opacidad, bueno, y esa opacidad entonces, ¿por qué no funciona, por ejemplo, con otros cuerpos que están muchísimo más alejados como las estrellas? Porque digamos, entonces las estrellas siempre están, entonces ahí no funciona la opacidad y están muchísimo más lejanos. Pues por eso digo que la persona yo lo voy a dejar ahí para que piense esto que estoy diciendo, porque a mí realmente creo que se me hace difícil
encauzarlo en una planicie que esa distancia a la que se aleja, que podemos saber que no es demasiado porque un avión lo puede medir, se oculte, no ya el tamaño, sino se oculte todo tipo de luminosidad. Porque yo, fíjate lo que te digo, incluso en el modelo oficial, si fuera así, que entonces está el Sol a 150 millones de kilómetros, y enorme, y vale que no esté tan lejos como sea, y con ese foco que te ilumina toda una parte, te ilumina toda una parte, media esfera, los que estemos en la oscura, en la parte de sombra, para mí sería igual que si tú pones un escudo, imagínate, pones un escudo y un foco de luz que viene hacia ti, en la noche, por ejemplo. Y entonces ese escudo de luz evidentemente evita que te dé la luz de frente, pero tú después te vuelves y miras arriba del escudo y tú tendrías que ver luminosidad. Incluso en la Tierra oficial, ese modelo sería difícil que produjese ese tipo, podemos decir así, de ocultamiento de toda esa luz, para mí, en la Tierra oficial. Y fíjate que la Tierra oficial incluso tiene el obstáculo de toda una mitad, ¿no? Sería así, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, la Tierra cóncava, como vamos a ver, pues a lo mejor, para mí, pues sí puede ser más explicativo, porque precisamente en la misma Tierra ahí se lo gestiona todo dentro. Se gestiona dentro el que salga la luz y el que se recoja la luz. ¿Entiendes? Entonces, por eso a mí me cuadra mucho más, ¿entiendes? Entonces, si te parece, pasamos a la siguiente. Quiero aprovechar para pedir disculpas al chat, porque no sé por qué veo que en el directo, por ejemplo, en YouTube, veo que hay un montonazo de comentarios, ¿no? Y aquí no sé por qué se me ha quedado esto enganchado. O sea, no me está actualizando los comentarios. Entonces, se me quedó, este fue el último, Orlando Trasmonte. Si no hay 400 comentarios desde no hay ninguno. No sé por qué no me los está actualizando, así que no voy a poner los viejos. De momento, si veo que en algún momento actualiza, volveré a compartir comentarios. No puedo hacer más, señoras y señores, porque como le da a actualizar la página, tiro el directo abajo. Así que no me queda otra. No tirarlo. Si se arregla solo el chat, pues volveremos a fijar comentarios y si no, pues se siente. Vale, amigos, espero que lo comprendáis. José Antonio, continuamos. Venga. Entonces, otra dificultad que yo encuentro, y que algunos lo han encontrado ya, en este modelo, pues fíjate ahí que está en línea roja el ecuador. En el modelo normalmente que se toma es un tipo mapa Gleason o una proyección azimutal, más o menos tiene que ser esa la forma. No sé que se vaya a otra forma más adelante, ¿no? Pero más o menos esto es lo que está establecido, ¿no? Entonces ahí está el círculo del Ecuador, en amarillo está el trópico de Capricornio y en naranja pues está el trópico de Cáncer. Y entonces aquí la sucesión de días y noches, como decimos, pues es porque el Sol se desplaza de este a oeste, podemos decir, o sea, dando esas vueltas, y mientras que está más cerca de, podemos decir, la mitad de ese plano, vamos a decirlo de esta manera, pues es de día y después al desplazarse pues es de noche en la otra parte, ¿no? Bien, eso en un principio, ¿bien? Pero entonces a mí y a algunos no nos encaja que precisamente, fíjense, la diferencia de longitud del trópico de Capricornio en amarillo al trópico de Cáncer en naranja. Y como las horas se cumplen y los grados que se recorren de la esfera de 360 grados, eso no varía, eso no cambia, pues entonces querría decir, a no ser que me salga en otra explicación, que realmente entonces el Sol tiene que ir acelerando por ejemplo, por el trópico de Capricornio, porque tiene que recorrer mucha más distancia que por el otro trópico de Cáncer. Yo no le encuentro otra explicación. Yo no le encuentro otra, porque realmente eso es comprobable que las horas pues son las mismas, ¿no? Y tanto en un sitio como en el otro, ¿no? Y entonces, esa aceleración, a mí ya me rechina un poco que exista esta diferencia, porque para mí toda la naturaleza funciona de una manera armónica, homogeneizando todo, que por una parte tenga que ir mucho más rápido que por otra, y cuando eso sí podría percibirse, ver tú el Sol, precisamente que recorre y va más rápido en una parte u otra, y no se percibe nada de eso.
Entonces, para mí se me hace muy difícil precisamente pues este modelo plano, al mismo tiempo también los efectos de lo que decimos de sol de medianoche, etcétera, que sol de medianoche y tal, no es ni más ni menos, es lo mismo que las estaciones, y eso es comprobable. Las estaciones es que estamos en los equinoccios y ahí la duración del día y de la noche es más o menos la misma. Pero a medida que va pasando y se va acercando, por ejemplo, en nuestro hemisferio norte, se va hacia el solsticio de verano, pues todos comprobamos, y es una cosa vivencial, que se va aumentando las horas del sol y van disminuyendo las de oscuridad. Esto es comprobable. Y lo que se llama sol de medianoche no es ni más ni menos que esa progresión. Es decir, no es que el sol de medianoche salga por ahí a las buenas, no. Es que es la progresión precisamente palpable de cómo se va produciendo precisamente el aumento de horas de sol desde los equinoccios hasta llegar al solsticio, que es inverso en un hemisferio al otro. Y entonces, si es así, porque eso yo creo que es así, no sé qué, tenemos que tenernos a los hechos. Pues entonces resultaría que en el hemisferio sur, en el anillo pues ese es distinto, porque yo ya te dije al principio que la forma, no podía decir que fuera exactamente igual que la esfera, es al revés, pero no exactamente igual, porque te dije que en el modelo toroide, el hemisferio sur es distinto, es más amplio, más abarcante, es femenino, más que el hemisferio norte. Y lo digo no porque se me ocurra, sino porque lo veo en muchos tipos de fenomenología, lo veo en el analema y lo veo en muchas partes, ¿no? Y entonces, y lo veo aquí, por ejemplo, de que entonces, en cambio, como en el hemisferio norte, el sol de 24 horas se cumple a rajatabla, eso no se puede negar. La persona que lo niegue, pues simplemente ahí hay incluso viajes turísticos que te lo dicen el día que tú puedes ir en Groenlandia, puedes alquilar, y en ese día pues tú tienes el privilegio de ver cómo el sol no se oculta, cómo produce esa curva, llega casi a aparecer, pero no otra vez. Esto para mí creo que no puede negarse, ¿no? Aunque hay personas que niegan, pero para mí casi no. Y en cambio, en el otro hemisferio, en el hemisferio sur, como por la explicación que yo te estoy dando, que también tú te diste cuenta de algo no te encajaba con sigma octantis, precisamente, pues esta es la explicación que yo le estoy dando, que es distinto y es más amplio. Entonces, ahí, en cambio, no llega a darse totalmente, al menos en las latitudes que nos permiten hasta el paralelo 60, en las bases militares que están ahí, no llega en su correspondiente verano, que sería inverso al nuestro, llega a tener 24 horas de sol, sino llega a lo mejor a tener 22, algo menos. Pero realmente ha ido también aumentando, algo menos. ¿Y por qué sería ese algo menos? Bueno, pues la explicación que le doy yo es ese, porque es más amplio. ¿Y entonces qué quiere decir eso? Quiere decir que ese día el sol iluminaría, fijarse en este anillo, iluminaría desde el borde prácticamente, quitando un cachito que serían esas 2 horas, iluminaría todo el anillo, evidentemente, en este modelo. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cómo es que ilumina todo el anillo y en cambio la otra parte que está más por dentro de ese plato, pues está totalmente a oscuras, totalmente profundamente oscuras, y en cambio todo el borde lo ilumina? ¿Cómo hace eso ese foco? ¿Qué tipo de impedimento hay ahí? Para mí eso es un gran problema. Tendrían que decir, bueno, por este problema, por este impedimento. Yo sé que algunos, haciendo algo semejante a algo parecido a una construcción como la que tú has hecho ahí, que eso sería para discutirlo más, ¿no? Ver el sol en esa parte, si tienes una cámara o incluso si tú pones una cámara no a la altura de los ojos, sino un poquito despegada del suelo, tú ahí entonces ves que una persona se va alejando y entonces se va cortando por abajo. Pero claro, eso es a esa distancia que has puesto así. Pero es que resulta que el fenómeno nuestro no es a esa distancia, porque ahí sí sería perspectiva y ahí sí sería por lo que se eliminaría. El modelo nuestro es que es a la altura de los ojos, esa es la historia. Por eso digo que este es un modelo vivo y que no se puede tampoco hacer. Entonces yo sé que he visto algunos que ponen en la oscuridad una pequeña linternita y le ponen una media esfera de cristal, y entonces, claro, esa media esfera, pues claro, hace
interviene y entonces hace algo semejante de que entonces no se difunda tanto como yo estoy diciendo, sino que se recorte en eso. Y entonces ya puede decir, mira, ya está explicado así, sí, pero eso es ¿cómo te diría yo? Hacer, porque realmente la misma persona que está con la lamparita aquí te hace ese efecto así, pero como está a oscuras, pues tú la lamparita sí la estás viendo porque no puedes contener toda esa luz. ¿Eh? Por eso te estoy diciendo con lo respecto al sol, que es muy difícil pensar que aunque no te enfoque directamente, vas a poder ocultar esa cuestión. Entonces, esto es otro punto que yo pongo ahí, lo dejo ahí, la persona piense, porque eso es punto que yo veo ahí, cosas difíciles de encajar en ese modelo, porque aquí no hay ocurrencias de éter ni nada, sino hay cosas muy concretas, muy concretas y muy medibles. No, yo siempre quiero, en este vídeo contigo, me quiero limitar a eso y no a la otra parte. Pasa otra cosa. Bueno, pregúntame algo de esto si quieres. Pues yo creo que Bueno, yo qué te voy a decir sobre el mapa Gleason, pues sí, obviamente hay muchísimas cosas que no cuadran. En esas estamos, ¿no? De buscar qué es lo que sucede realmente, y por eso siempre nos basamos en la realidad observable para intentar dar una serie de explicaciones, ¿no? Entonces, digamos que aquí yo no te quiero hacer de abogado del diablo. El hecho de que pueda coexistir una noche y un día, pues bueno, ya lo hemos comentado antes un poco, ¿no? Mediante opacidad atmosférica, para mí sí me cuadra, y el Sol pues abarca aproximadamente lo que es la franja de luz solar, pues abarca pues eso, ¿no? Unos 15.000 kilómetros aproximadamente, no sé exactamente ahora cuánto, pero más o menos, de media, más o menos, por decirte algo. Y tal, a lo mejor son 20.000, ¿no? Pero bueno, eso se puede, o sea que no es nada difícil, eso se puede medir, vamos, eso nos vamos a una página web donde nos da el UTC, mira, no sé si hasta lo podríamos hacer ahora en directo, pero bueno, no vale la pena, pero lo voy a comentar. Cualquier página web que nos muestre el horario UTC de noche y día, por ejemplo, nos está marcando cuál es el fragmento, ¿no? De noche y día ahora mismo en tiempo real, y lo único que tenemos que hacer luego, por ejemplo, con el Google Earth, ¿vale? Que es un modelo de la Tierra esférica, ¿vale? No nos vale para mucho, pero bueno, es igual, por lo menos para saber las distancias aproximadas en las que hay luz solar. Entonces, ahí sí, pues podemos decir, por ejemplo, de este a oeste, pues tenemos X kilómetros ahora mismo de luz solar aproximadamente, ¿no? Entonces, pues esos kilómetros de luz solar desde el cenit del Sol hacia lado y lado, de este a oeste, pues digamos que es el rango que el Sol abarca. Es decir, eso sería lo que permite ver. Luego, más allá de ahí, pues la opacidad atmosférica ya se le come la luz del todo, como hemos podido ver, por ejemplo, con el tema de los mares, ¿no? Además, la zona de penumbra del Sol, lo que sería la zona de día-noche, es una zona, digamos, relativamente... que no es que sea muy, 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 muy grande esa zona, ¿no? En el mar lo mismo pasa. En el mar lo mismo pasa, ¿eh? En el mar, digamos que entra mucho, permite que entre bastante luz, y luego hay un gradiente, pero luego en pocos metros ya... O sea, en pocos cientos de metros te quedas a oscuras del todo, ¿no? Pero claro, yo qué sé, 1 kilómetro es la capa esa en la que ya no se ve nada de luz. Pero yo qué sé, a lo mejor a 500 metros de profundidad el Sol lo ves como una estrella. No sé si me explico. Tú miras para arriba y ese Sol se ve como una estrella, no es que haya mucha, mucha luz ya. ¿Me explico? Entonces, bueno, ya te digo, no es el modelo mapa Gleason, no le hago de abogado del diablo, no lo defiendo, tiene muchas fallas, tiene muchos errores. Claro, porque pero aquí, bueno, por hay cosas... ejemplo, claro, porque aquí, por ejemplo, la opacidad sería la misma y en cambio la opacidad te permite llegar a prácticamente a la otra parte y en cambio en esta otra parte esa opacidad, ¿qué sería? Que entonces aquí sí actúa y en la otra parte no. O sea, te quiero decir, Claro, aquí simplemente habría que calcular... lo dejo ahí, ¿entiendes? Sí, porque el Sol, los kilómetros que da de luz, digamos que son exactamente iguales de este a oeste que de norte a sur, para entenderlo de esta manera. Entonces, claro, habría que mirar en este mapa de Gleason dónde está situado el Sol y hasta dónde está llegando esa luz. De todas maneras, ya te digo que yo no soy defensor del mapa Gleason, como ya sabes, José Antonio, creo que tiene bastantes fallas, pero de todas maneras cabe decir que, según tengo entendido, lo que es el día y la noche en el mapa Gleason está cuadrado con lo que sería el mapa real. Tengo entendido que lo tienen cuadrado, que el peor problema era el Sol de medianoche, ¿no?
que ahí es donde Victron M, por ejemplo, hizo una extensa investigación sobre las puestas y salidas de sol, lo que me parece, pues, bueno, pues me parece muy digno de tener en cuenta, porque vemos que ni este modelo es válido con la realidad observable, ni el modelo esférico es válido con la realidad observable. Ahora, pues no sé, me gustaría también saber en ese caso, ¿no, José Antonio? Si me podrías explicar todas las puestas y salidas de sol también para el modelo cóncavo, porque esta sería otra, ¿no? ¿Es el sol hacia dónde va en el modelo cóncavo? ¿Por dónde está circunnavegando o por dónde está navegando el sol en este caso? ¿Qué va por fuera del firmamento? El sol va, no, el sol está, el sol está, es una proyección que está parte del firmamento, podemos decir así, unos 200 kilómetros, vamos a ponerle, o sea, simplemente en base a la experiencia de que no se puede pasar de esa experiencia. Yo eso no lo puedo precisar, pero lo que sí sé, que eso es lo que dice lo que nosotros sabemos hasta ahora, ¿no? Y simplemente, igual que podemos decir así, la oficial, pero al revés, igual pero al revés. Sale por el este, se pone por el oeste, etcétera. Por eso digo que son partes sencillas de encajar, ¿no? Yo esto lo dejo ahí, o sea, no, para que la persona después, y al final si quiere discutimos más, ¿no? Pero son cosas que yo veo fallo. Igual que, por ejemplo, esto, que son ya una cosa también muy concreta, que son los desplazamientos aquí en los distintos, en esta tierra, podemos decir así, en la superficie, que suelen ser, tienen cierta coherencia en un modelo esférico, pero que no es el oficial, sino que es el que yo estoy, el que más o menos yo creo que es al revés, y que eso, como digo, los que controlan, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Que saben, pues sí nos han dado unas medidas bastante reales, quitando lo que nos prohíben, pero todo lo demás es coherente en desplazamiento. En cambio, en la tierra plana, pues para mí coherencia muy poca. Yo sé que muchos terraplanistas han visto también, han buscado rutas que les encajan y las ven extrañas, ¿no? En la oficial, ¿no? Pero eso también se incluye en lo que ha hecho un gran trabajo, están haciendo un gran trabajo, Sánchez Mas, y el canal No Estoy de Broma, que entonces ellos pues están poniéndote rutas que no tienen sentido y no tienen sentido precisamente porque yo y otros pensamos ya, y Sánchez Mas lo sabe también, que es porque están prohibidas, entonces por ahí no pasan ni barcos ni aviones y hacen un recorrido gastando combustible 3 veces más en vez de pasar por ahí. Y entonces, claro, en alguna de esas rutas, pues yo sé que porque claro, yo veo normal que queramos buscar la explicación a ciertas rutas que sean más coherentes en el modelo plano que en el oficial. Pero si se encuentran algunas rutas como esta, por ejemplo, que sí están ahí, esta que yo te pongo aquí, que aquí sí tiene lógica en el modelo, tiene lógica en el modelo oficial, pero que es falso, pero tiene la lógica en este que es igual, pero que es al revés. Como por ejemplo aquí tengo puesto una ruta, que puede haber otras, que es desde Japón a Nueva York, de 14 horas y de distancia de 6.700 kilómetros. Eso en hemisferio norte. Y ahora en hemisferio sur, pues aquí tienes desde Melbourne a Argentina, que en vez de tener 6.700 millas, pues tiene 7.200, no las mismas, ¿no? Pero en el de arriba, en el hemisferio norte, pues son 14 horas y en este son 15 horas. Pues eso entra dentro de una lógica. Ahora, si tú eso lo trasladas aquí a este mapa, pues entonces no puede tener ninguna lógica porque tendría que tardar 3 veces más. Sería 3 veces más largo ese camino. Entonces, estas son cosas que son comprobables, que son físicas y son de desplazamientos de eso. Por eso yo creo que estos engañadores sabían muy bien eso y, claro, lo han hecho coherente para que nos podamos desplazar, pero lo han hecho al revés, es lo que yo veo. Y entonces, esto también para mí es una cosa que hace difícil para mí, pues, este plano. Aunque ya digo, como esto es tan amplio y tantas distancias, pues sí, se pueden encontrar cosas que a lo mejor se pueden encajar, pero cuando te encuentras una como esta,
pues, ¿qué quieres que te diga? Yo para mí, pues, es una dificultad que encuentro. Si te parece, pasa a otra, a no ser que no hayas entendido esto. Sí, no, se entiende perfectamente, no hay Pues problema. entonces pasa, si te parece. Y entonces, lo mismo que te estoy diciendo, esto de cosas comprobables, con el día de 24 horas, tal, pues aquí también las auroras. Las auroras no son tanto en los dos, la aurora del Ártico, que es la aurora boreal, y la aurora del sur, que es la aurora austral, pues son fenómenos físicos que se ven, que se fotografían, que se graban, que se graban. Y entonces, resulta que son espacios limitados, espacios limitados. Y, en cambio, en la aurora sur, o sea, la aurora austral, por ejemplo, esta que tienes a la derecha, pues esta creo que está hecha desde la base militar de Belgrano, que la han hecho un vídeo, han hecho fotos, tal y cual. Entonces, para mí, hombre, si alguien dice, no, estos son falsos, tal y cual, tal, ¿no? Yo creo que me parece que Distron se comunicaba, incluso como él también vive cerca de toda esa zona, me parece que se comunicaba y le decían que sí, ¿no? No tengo por qué engañar. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si en el mapa este gliso, o esa proyección azimutal, pues esta aurora sur que las personas podrían coger, aunque no puedan pasar del paralelo 60, pero sí pueden bordearlo, eso sí te lo permiten, mientras que no te pases, ellos tienen su límite, pues podrían bordearlo y ver las dimensiones que tiene, ver el recorrido, y entonces verían que eso no es ni muchísimo menos comparable, y ahí es donde se da ese fenómeno, no se da en otro sitio, tanto un poro como otro, y eso no es comparable a si fuese, por ejemplo, todos los 40.000 kilómetros, le saldría mucho menos, y eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Por eso te digo que para mí eso es otro punto, que este es posiblemente experimentable, una cosa que tienen razón. No se puede pasar de ahí bien, pero sí a determinada proximidad sí puede estar permitido. Claro, pues por eso también existen todos los viajes por la Tierra, menos por ahí. Bueno, pues el más cercano ahí. Vamos a hacer los dos recorridos, por el Ártico y por el Antártico. Yo digo y me anticipo, encontraremos que por el Antártico o por el Austral van a encontrar que es más amplio. Yo lo anticipo porque, y creo que no me equivocaría, ¿no? Aunque también puedo equivocar, ¿no? Porque yo estoy considerando que todo me dice a mí que es más amplio, ¿no? Pero podría equivocar. Pero yo anticipo que encontrarían que es más amplio el sur que el norte, es más amplio. Pero ni muchísimo menos los 40.000 kilómetros aproximadamente. Eso es lo que... Y esto podría ser comprobable, igual que el ARFLAG. Te puede hacer subir para arriba y ver hasta qué punto llega de alto y se ve plano, que yo también anticipo que se verá plano, yo anticipo que se verá plano, pues igual yo me puedo equivocar, por supuesto, ¿no? Si me equivoco, pues... ¿Y esto qué explicación le darías a esto? ¿Esto qué sería? Como si dijésemos como un huevo, un poco más ancho abajo y un poco más estrecho arriba. Exactamente. El huevo precisamente, como aquí te he dicho, que a mí me sirve para conocer no del espacio, sino toda esta realidad, pues en el huevo me lo veo es un fractal muy, muy exacto. El huevo, fíjate que los dos polos, el suyo, el norte, el de arriba, pues este es más apuntado y el otro de abajo es mucho más amplio. Pues así es como yo considero que es la forma más aproximada del modelo que ya no estoy hablando de la Tierra celular cóncava, estoy hablando de la Tierra cóncava toroide. Por eso te quiero decir que estamos en investigación y estamos abiertos, y yo simplemente quiero compartir, pero tengo que hablar de estas cosas, de estas dificultades, no para que las personas ahora mismo las admitan, no, sino para que después, pues, reflexione, vea, etcétera, compare y ya está. Si te parece, si se ha entendido esto, pasa al siguiente. Vamos a ello. Este punto también para mí es muy importante, muy fundamental y muy experimentable. Y viene en relación con todo lo que hemos hablado anteriormente, que tú me hablas, y yo te entiendo que me hables de, bueno, es que el éter es así, es que tal y cual, pero yo te digo, mira, es que mi concepción tal y cual, yo simplifico y unifico, y por eso no me sirve el éter que nos dicen esto o tal y cual, sino me sirve una cosa más sencilla. Me sirve la acción de empuje, que es la misma que la gravedad, y me guío por eso. Entonces, muchos terraplanistas, incluso un vídeo que han hecho este año, los principales terraplanistas de habla inglesa, no sé si tú lo habrás visto,
que se llama The Next Level. The Next Level significa el nivel siguiente. Próximo nivel, sí. Así. El nivel siguiente, creo que incluso en español está. Pues a eso lo han hecho en lengua inglesa los principales este año. Este año han sido los principales terraplanistas, ¿no? Y entonces ahí, si tú lo buscas, si no lo has visto, lo pones eso, tanto en español como en inglés, y te saldrá, porque ese vídeo todavía está ahí, ¿no? Ese no lo han quitado, ¿no? Entonces, pues ellos, pues te difunden la idea de que solamente la brújula actúa atraída por un polo, atraída por el polo norte. Y entonces Santo Ponazzi, que para mí es una persona muy inteligente, es como un tipo, creo que no sé si es australiano, sí, habla español también, aparte, y sobre todo lo que es conocimiento ancestral de la India, etcétera. Todo eso es un maestro, ¿no? Pero en este caso, para mí, yo lo digo sin tal, derrapa porque se adhiere y te explica que existe como un tipo de Monte Meru donde todo es magnético y que está en el centro, y está en el centro y a ese es el que obedece la brújula. Bueno, pues yo le digo, cariñosamente, digo, pues aquí en este dame un segundo, José Antonio, dame un segundo. Me levanto un segundo de la silla, pero vuelvo volando, ¿vale? Te digo porque me gusta explicar, porque vas a ver que me levanto y vas a decir, ¿dónde va este tío ahora? ¿Vale? Nada, es un segundito, ¿vale? Yo te dejo a ti con las explicaciones y nada, tardo en un segundito, estoy aquí de vuelta. Vale. Bueno, pues yo voy a explicar un poquito, Miguel, que si acaso después que lo vea un poquito mejor, que existe un solo polo que hace actuar la brújula, por eso la brújula siempre su aguja indica el polo norte, pues no es así, sino la brújula responde a dos polos, igual que todo el electromagnetismo responde a dos polos. Lo único que sucede que como un imán, porque la brújula no es ni más ni menos que un imán, pues uno de ellos, que es aquí, normalmente el que está puesto aquí se pinta de otro color, puede ser rojo, pues es el que te da una dirección que es el norte, pero el otro te da el sur, pero actúa guiada por los dos polos. Y entonces aquí, para la persona que tenga dudas o que no haya estudiado esto o no lo haya visto, pues que vayan a esta página, mirando aquí, cójanla, hagan una captura de pantalla, algo así de aprendizaje de la Tierra, esta página, entonces donde te explica precisamente todo el funcionamiento de la brújula y que la brújula responde a dos polos. Sobre todo estamos hablando de brújulas que son comprensibles porque son manejables, que son las tradicionales. No nos estamos refiriendo aquí a estas super brújulas ya de alta tecnología, sino a las brújulas normales, más como esta que tenemos aquí. Y entonces te explica muy claramente que la brújula que te sirve en el hemisferio sur, pues cuando tú vas con esa brújula al hemisferio norte, pues no te sirve. Y eso no es porque lo esté diciendo yo, sino busquen la página y consúltenlo y vean que realmente es así. ¿Y por qué no sirve? Porque es que la brújula no solamente te indica una dirección lineal en un plano, sino también en volumen. Y entonces la brújula, la aguja, pues también se eleva para arriba. Se eleva para arriba y baja para abajo. Y entonces al elevarse para arriba, cuando tú te vas trasladando del hemisferio sur al hemisferio norte, pues entonces ella recibe un cambio de inclinación bien hacia arriba o bien hacia abajo, que entonces chocas con el cristal de la brújula y por tanto esa brújula tienes que adaptarla y no te sirve y tienes que ir y comprarte o que te la adapten para el otro hemisferio, para navegar por el otro hemisferio. Es decir, con esto ya te está diciendo que no sirve, que la influencia electromagnética de la brújula en un hemisferio es distinto al otro hemisferio, porque no te sirve la brújula que tú utilices en el hemisferio sur, sobre todo estas que son manuales, pues no sirven porque se atascan y no sirven para el hemisferio norte. Y eso viene aquí en esta página explicado punto por punto, para las personas que crean que no es así. Sigue pasando que quizás tiene pero aquí perdóname que te corrijan una cosa. Bueno, que te corrija. Yo no soy nadie para corregir a nadie, ¿no? Pero te explico, mejor dicho, cómo lo tengo yo entendido. Las brújulas diseñadas para marcar al hemisferio sur
no están marcando al hemisferio sur. Es decir, no existe una brújula que marque al sur. ¿Cómo te lo diría? Es la misma brújula que te marca al norte, cuando la tienen que utilizar para el hemisferio sur, invierten en el plástico que ponga, es decir, invierten, digamos, los colores. Es decir, la brújula siempre apunta al norte. Lo que pasa es que las brújulas diseñadas para apuntarte al sur, la agujita roja te la ponen apuntando al sur. No es así. No es así. No, ¿cómo no es así?